Hola, buenas. Mi nombre es Germán Hidalgo y les voy a dar 7 tips para aprobar los exámenes de continuidad. Así que vamos en forma inmediata. Bueno, el tip cero de estos 7 es haber estudiado, haber revisado su tablet, haber ido a clases, haber hecho resúmenes, ¿ya? Haber analizado, haber hecho mucho ejercicio y sobre todo haber hecho ensayos. Así que teniendo esa claridad del cero, ahora comenzamos con los 7 tips para aprobar los exámenes de continuidad. Lo primero es tener tranquilidad, pero para tener tranquilidad hay que hacer algunas cosas antes. Por ejemplo, dejar el día anterior, ¿no es cierto?, todos los materiales que necesito, es decir, el carnet de identidad, la autorización, tener, ¿no es cierto?, el diccionario de inglés, hojas blancas, los lápices de pasta, ojalá más de uno, ¿ya? Lápiz en mina y una calculadora de bolsillo. También debo saber cómo llegar al establecimiento, haberme contactado con el establecimiento antes para saber el horario exacto. Y de esa manera puedo llegar a tiempo, ¿ya? Traten de evitar el atraso, porque el atraso siempre es señal de intranquilidad. Lo otro es llegar, sentarse en la sala de clase correspondiente y respirar hondo. También puedo recomendar comer una barrita de chocolate, ¿no es cierto? Uno para darse energía y para darse ánimo y para darse sabor. Cuando estén en la prueba, lean el examen completo, ¿ya? Las 25 preguntas, revísenlo. Y ustedes pueden ir marcando lo que consideran fácil, ¿no es cierto? Le pueden hacer un visto bueno, ya un signo más, y poder ir respondiendo si son fáciles de manera inmediata. Después lo que sea un poco de dificultad intermedia para ustedes, le colocan otro círculo, ¿no es cierto? Y la otra como una X, y lo comienzan a hacer con mayor tiempo, ¿ya? La idea es que siempre puedan contestarlo todo, ¿ya? Esa es la idea, pero siempre lean todo. ¿Por qué razón? Porque a veces alguna pregunta, ¿no es cierto?, de uno de los lugares puede darle una respuesta de otro. Entonces, por eso es bueno leerlo todo. La prueba en sí son 25 preguntas en cada uno de los cada uno de los sectores de aprendizaje, ¿no es cierto?, en inglés, en lenguaje, en matemáticas, en estudios sociales, ¿no es cierto?, y en ciencias, ¿ya? Y siempre van a ir con dos elementos. Uno, que nosotros tenemos que recordar cosas y la otra, reconocer. Entonces hay dos tipos de preguntas en sí. Selección múltiple y preguntas abiertas, ¿ya? Más o menos casi el 40% son de preguntas abiertas, ¿ya? Y el otro 60% entonces será de selección múltiple. En matemática recuerden que tienen que realizar las operaciones, por eso es importante que lleven las hojas en blanco, los lápices en mina y la calculadora. Y en inglés, lo más importante es tener rapidez en el uso del diccionario porque toda la prueba viene en inglés. Cabe recordar cierta estadística. El 40% de la prueba son preguntas abiertas, ¿ya? Por lo tanto, y quizás muchas de esas preguntas también se están refiriendo a ciertos elementos que están, ¿no es cierto?, en la prueba. Por ejemplo, textos, imágenes, gráficos. Por lo tanto, no hay que recordar datos, sino que hay que analizarlos, ¿ya? De esta manera, no es que lo hayan visto quizás en sus clases. ¿Por qué? Porque son casos que ustedes tienen que analizar de acuerdo a cómo lo aprendieron, ¿ya? Lo otro importante, si la selección múltiple es el 60%, y si ustedes tienen todo bueno de esa selección múltiple, ya tienen el 4%, ¿ya? Las preguntas de alternativas son 4 alternativas, por lo tanto ustedes siempre van a ir al 25%, ¿ya? Y un dato super click, por lo general no se repite más de 2 veces la misma alternativa de manera continua. Así que ojo con eso. Precaución, con ciertas palabras.
Por ejemplo, la palabra siempre, si está en las alternativas, la probabilidad muy alta, pero muy alta, es que esa alternativa sea falsa. Ahora, si viene, ¿no es cierto?, la palabra nunca también en las alternativas, también existe la probabilidad muy alta que esa alternativa sea falsa. ¿Ya? Ahora, al contrario, si en la alternativa dice, ¿no es cierto?, la palabra puede, como en el sentido de probabilidad, por lo general es verdadera. ¿Ya? De esta manera, tenemos que en las alternativas, ¿no es cierto?, sobre todo cuando las alternativas son la letra D, en que dice son todas verdaderas, más del 50% de las alternativas D que dicen son todas verdaderas, es verdadera. Al contrario, cuando dicen, ¿no es cierto?, son todas falsas, más del 50% de las veces es falsa. ¿Ya? Son datos clic que hay que tener precaución con estas palabras. Siempre, nunca y puede. Ahora, ¿cómo resolver las preguntas de selección múltiple? En primer lugar, hay que ir, ¿no es cierto?, al fondo de la pregunta, digamos, al verbo que está utilizando la pregunta. Calcular, calcular, ¿no es cierto? Identificar, identificar. Nombrar, nombrar. ¿No? Por lo tanto, vayan siempre a buscar el verbo en que se está formulando la pregunta. Lo otro, cuando ustedes tienen las alternativas, vean que cada una de las alternativas hay que tratarla por separado, si es verdadera o falsa. Recuerden que a veces se está preguntando por la alternativa falsa. Por lo tanto, si ustedes encontraron una falsa, esa es la respuesta verdadera. ¿Ok? La segunda manera es que ustedes tienen que discernir si las alternativas que son ahí, que son verdaderas o falsas, corresponden o no corresponden a la pregunta. Porque podría darse el caso de que haya dos alternativas que son verdaderas, pero una alternativa no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente podemos distinguir solamente con verdadero o falso, sino que corresponde o no corresponde y uno también lo podría marcar. Corresponde o no corresponde. Ahora, si existen dos alternativas verdaderas y correspondientes, podemos inmediatamente ir a la letra D, todas las anteriores. Finalmente, ocupa todo el tiempo. Si te van a dar una hora, ocupa una hora. No te preocupes del que sale antes, así como a lo campeón. No, tú te quedas una hora. Revísala. Tienes 2 minutos y medio por cada una de las preguntas y podría ocuparlo mejor. Ahora bien, contesta todo. Lo que sepas y lo que no sepas. Porque por último está la regla de azar. ¿Ya? Que es el 25%. Y cuando tú tienes a lo mejor un 3,8 con una regla de azar, con una alternativa buena, pasa a ser 4. Así que ocupa todo el tiempo y contesta todo. Esos son los tips que podría dar para que rindan una muy buena prueba ahora en estas próximas semanas.